que el Banco Central de Reserva redujo su proyección de crecimiento del Perú y pasa de 2.6% a 2.2%. Y el Banco Central del Perú es absolutamente independiente del poder central. La pobreza que se ha descubierto, increíble que se tenga que descubrir pobreza, que llega hasta el 27.5% de la población del Perú, cosa que es una barbaridad. Perú en el año 2022 experimentó una de las inflaciones más altas desde hace 30 años, acercándose peligrosamente al 8%. Este desafortunado resultado es en gran parte debido a una de las gestiones más deficientes de la pandemia a nivel mundial. Siendo el país con la tasa de mortalidad más alta por millón de habitantes, el sistema sanitario y de protección se convirtió en un verdadero caos. Mientras tanto, el presidente de aquel entonces, Vizcarra, realizó movimientos estratégicos para evitar un desplome aún mayor de la economía, inyectando cuantiosas ayudas económicas tanto a empresas como a individuos. Sin embargo, todas estas medidas que proporcionaron una cierta estabilidad en su momento, volvieron para sumergirnos en una inflación impactante. Así que, ¿cómo están afectando estas ayudas económicas a Perú? ¿Cuándo dejarán de subir los precios? ¿Qué está haciendo el gobierno peruano para reducir la inflación? En este video abordaremos uno de los problemas que más preocupa a las personas, su dinero y cómo este se comporta a lo largo del tiempo. Comprenderás por qué tu dinero pierde valor con el tiempo y cómo este fenómeno económico denominado inflación está afectando a Perú y, en consecuencia, a ti. Responderemos a todas estas preguntas y más, pero antes vamos a sumergirnos un poco en la historia. En 1985, el primer gobierno de Alan García se caracterizó por la implementación de políticas económicas proteccionistas. Inicialmente, estas políticas parecían generar resultados positivos, como un breve periodo de crecimiento económico y un incremento en el empleo. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas mismas políticas condujeron a una grave crisis económica. Una de las estrategias implementadas por García fue la limitación del pago de la deuda externa a solo el 10% de las exportaciones del país. Aunque esta medida fue popular entre algunos sectores de la población, tuvo el efecto de aislar a Perú de los mercados financieros internacionales. Debido a la falta de confianza en el país, se le cerraron las puertas a la inversión extranjera. A nivel interno, García implementó políticas de expansión fiscal y monetaria. Esto implicó un aumento del gasto público y una política monetaria laxa, que inicialmente estimuló la economía. En términos sencillos, comenzó a inyectar dinero en la economía sin ningún control y sin el respaldo de la producción del país. Esto provocó la ya infame inflación que alcanzó un impresionante 7.000%. Luego llegó el gobierno de Fujimori en los años 90, el cual implementó una serie de reformas para estabilizar la economía, un conjunto de medidas conocido como el Fujishock. Fujimori implementó una política de austeridad con el objetivo de reducir el gasto público. Estas medidas incluyeron recortes en el gasto gubernamental y en los subsidios a ciertos bienes y servicios que beneficiaban significativamente a los peruanos. Además, buscó la estabilidad monetaria mediante la creación del sol en 1992, reemplazando la antigua moneda que era prácticamente inmanejable. Entre las demás reformas se incluyó la privatización de muchas empresas estatales, la liberalización de los mercados, la promoción de la inversión extranjera y la modernización del sector agrícola. Durante esa década, se logró controlar la inflación hasta llevarla a 2 dígitos, gracias a un banco central independiente con funciones claramente definidas por el gobierno, cuyo objetivo principal era proteger la estabilidad económica en el país. Gracias a ello, se pudo mantener el control. Ante estos resultados, otros gobiernos siguieron el modelo que se implantó en los años 90, y los frutos fueron evidentes. En la primera década del presente siglo, Perú creció a un promedio del 5%. Asimismo, la inflación se mantuvo dentro de un rango meta del 2 al 3%, un rango considerado apropiado para el crecimiento económico. Pero, ¿por qué un país tiene inflación? ¿No sería mejor eliminar la inflación o incluso lograr una deflación? La realidad es que una economía sana necesita mantener un rango controlable de inflación para poder seguir creciendo. Y esto tiene varias razones que explicaremos a continuación. Primero, estímulo al gasto y la inversión. Si los precios suben a un ritmo moderado, puede incentivar a las personas a gastar e invertir su dinero en lugar de conservarlo, ya que el valor del dinero disminuye con el tiempo debido a la inflación.
Este incremento en el gasto y la inversión puede, a su vez, dinamizar la economía y promover el crecimiento económico. Otro beneficio de una inflación controlada es la reducción del desempleo. Existe una teoría económica conocida como la curva de Phillips, que propone que existe una relación inversa entre la inflación y el desempleo. En otras palabras, un incremento moderado en la inflación puede estar asociado con una disminución en el desempleo, lo que a su vez puede conducir a un aumento en la producción y el crecimiento económico. Por último, deuda pública. Si un país tiene una deuda pública significativa, la inflación puede ayudar a reducir el valor real de esta deuda. Por otro lado, es importante mencionar que la inflación debe ser cuidadosamente controlada. Si la inflación es demasiado alta, puede conducir a incertidumbre económica, disminuir el poder adquisitivo de las personas y perjudicar el crecimiento económico. Con la llegada de la pandemia, todos nos vimos obligados a quedarnos en nuestras casas, lo que llevó a una reducción en el consumo y, por ende, a que muchas personas se quedaran sin dinero. Cuando las empresas quebraban o simplemente tenían menos ingresos, se veían forzadas a despedir trabajadores y a reducir el gasto, ya que, al haber menos demanda, no necesitaban producir tanto como antes. Y una de las formas más efectivas de reducir el gasto de una empresa es, lamentablemente, mediante el despido de trabajadores. Al producir menos, las personas consumían menos, lo que llevaba a más despidos y así sucesivamente, generando un efecto de bola de nieve. En aquel entonces, lo que hizo el gobierno fue implementar una política económica expansiva. De hecho, fue la política económica más agresiva nunca antes vista. Se brindaron ayudas a las empresas para que pudieran seguir pagando sus préstamos y a sus trabajadores. A las personas se les otorgaron ayudas económicas hasta en 5 ocasiones a lo largo de la pandemia. También se permitió disponer de los AFPs, fondos de pensiones, y de las CTSs, compensación por tiempo de servicio, por montos que superaron los 97.776 millones de soles. Esta medida fue efectiva en su momento para mantener la economía a corto plazo, pero también se sabía que a medio plazo tendría consecuencias que todos tendríamos que afrontar. Con la inundación de la economía con la moneda local, los soles, sucedió lo que todos temíamos: una inflación muy alta, no vista desde hace más de 2 décadas. El promedio de la inflación en el año 2022 fue del 8%, pero esto es solo el promedio. No toma en cuenta que solo la canasta familiar tuvo una inflación de un poco más de 20%. Esto significa que los peruanos pueden comprar un 20% menos, o, dicho de otra manera, los peruanos se han empobrecido en un 20% en términos de la canasta básica. Esto explica por qué el país pasó de tener un índice de pobreza del 22% antes de la pandemia a casi el 30% en la actualidad. Prácticamente la tercera parte del país es pobre para el año 2023. Entonces, ¿qué está haciendo el Banco Central de Reservas del Perú para solucionar este problema? Como hemos comentado antes, para llegar a la situación actual, el Banco Central implementó una política monetaria expansiva. Y para bajar la inflación tiene que aplicar todo lo contrario, una política monetaria restrictiva. En términos simples, lo que el BCRP va a hacer es retirar dinero de la economía mediante el aumento de las tasas de interés. Lo que se busca es que, al subir la tasa de interés de referencia, los bancos comerciales también suban sus tasas, lo que hace que los depósitos a plazo sean bastante rentables. Actualmente, las tasas de interés llegan hasta un 8 o 9%. Sin embargo, al subir las tasas de interés para los ahorros, también se incrementan las tasas para los créditos. Ahora, tanto las personas como las empresas tienen más dificultades para obtener un crédito rentable. Hubo un momento en que un préstamo hipotecario estaba a una tasa del 6 o 7%, pero ahora la tasa regular es del 11 o incluso del 12%. Y esto aplica para todos los créditos de la economía. Esto desincentiva tanto el consumo como las inversiones de las empresas. Supongamos que eres un emprendedor que necesita un crédito para poder seguir creciendo con tu empresa. Antes pudiste obtener ese crédito a una tasa del 15%, pero ahora, con la subida de interés, el crédito tiene una tasa del 20%. Puede no parecer mucho, pero las empresas normalmente solicitan préstamos de cantidades muy grandes y un incremento mínimo de la tasa puede desincentivar la inversión. En resumen, lo que busca el Banco Central es enfriar la economía, haciendo que la masa monetaria, es decir, el dinero, no se mueva tan rápido dentro del país. Entonces, ¿cuáles son las expectativas para el 2023 y 2024? Bueno, según el BCR, la economía tenía proyectado crecer un 3,5% este año, pero al contrario, crecerá solo un 2,5%. Además, se esperaba llegar a la inflación meta del 3% en el último trimestre del 2023, pero eso no será posible.
Por el contrario, se estima que no se llegará a este rango hasta el tercer trimestre del próximo año. Entonces, ¿qué esperar de estas proyecciones del Banco Central? Bueno, lo primero que debes saber es que es imposible predecir el futuro y lo que se cree que va a pasar puede cambiar por cualquier motivo. Después de todo, hay miles de variables. Sin embargo, podemos tratar de recomendar algunas cosas. Si lo que el Banco Central de Reservas proyecta se cumple y tienes un dinero que no vas a mover, quizás sería buena idea colocarlo en un depósito a plazo. Recuerda que la proyección de este año de la inflación es del 4% y lo que te ofrecen los bancos puede llegar hasta un 9%, consiguiendo una rentabilidad que te podría ayudar. Obviamente, si tienes un proyecto mejor y más rentable como un negocio o una inversión, adelante, será eso lo que te dará más retribución. Si quieres pedir un crédito porque necesitas comprarte una casa o un carro, te sugerimos que esperes, ya que los créditos están muy caros, y lo más normal es que bajen a medida que el BCR baje la tasa de interés de referencia. En cualquier caso, la decisión de qué hacer con esta información es tuya, y debes tener mucho cuidado con lo que vaya a pasar en el futuro, preparándote para cualquier escenario. Tal vez a Dina Boluarte le pase lo que a Pedro Castillo. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Eso me ayudaría mucho. Te recomiendo este otro video que tal vez te pueda interesar. Es sobre la Constitución del 93.